Era una noche oscura y silenciosa, y el episodio comenzaba con Mike en su habitación. Se le veía triste, recostado en su cama, con un lápiz en la mano, escribiendo en una libreta. La hoja decía: carta para mi amigo Trollino. Mañana es mi cumpleaños. Se supone que debo estar feliz, pero es todo lo contrario. Lo único que me haría feliz es volver a verte. A veces me pregunto dónde estás y por qué me abandonaste. Cuando le pregunto a Mike X sobre ti, nunca me dice la verdad. Finjo estar contento con mis amigos, pero la realidad es que me siento triste, algo que no puedo explicar. Mike X no me trata mal, pero simplemente no eres tú y nunca va a serlo. Espero algún día volver a verte. De Mike para ti. En ese momento, Mike X, el amigo de Mike, entró en su habitación. Ya es muy tarde para que estés despierto, dijo, mirando hacia otro lado para que él no notara que estaba viendo cómo Mike lloraba. Mike tomó la carta y la dobló, guardándola en su mochila. Al día siguiente, Mike se levantó como todas las mañanas y se preparó para ir a la escuela. Se miró al espejo y dijo: hoy será un gran día. Pero, de repente, el filtro del capítulo cambió a blanco y negro, como en las viejas películas. Mike X lo felicitó por su cumpleaños mientras él comía el desayuno. Justo cuando iba a irse, Mike X lo alcanzó y le dio a Mike las invitaciones para su fiesta de cumpleaños. Mike, no olvides las invitaciones, para que tus amigos vengan a tu cumpleaños hoy, le dijo Mike X. Así continuó su día normal hasta llegar a la escuela. Mike salió de su casa con las invitaciones bien guardadas en su mochila. El cielo, de un gris apagado, parecía anunciar tormenta. A medida que caminaba hacia la parada del autobús, notó que todo a su alrededor estaba demasiado tranquilo, como si el barrio entero hubiese entrado en un estado de pausa. Podía escuchar sus propios pasos resonando en el pavimento mojado. No había pájaros cantando ni autos pasando. Solo silencio. Cuando llegó a la parada, Mike miró su reloj. Debería llegar en cualquier momento, se dijo, tratando de calmar el leve escalofrío que recorría su espalda. Miró a su alrededor, buscando a algún compañero de clase con quien pudiera compartir el trayecto, pero la parada estaba desierta. Extraño. Normalmente, siempre había alguien allí a esa hora. Minutos después, el autobús apareció en el horizonte. Sin embargo, algo no parecía estar bien. La forma en que las luces delanteras parpadeaban intermitentemente le dio a Mike una sensación de incomodidad. La puerta se abrió lentamente, como si el propio vehículo estuviera dudando. Mike subió, y fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. El interior del autobús estaba completamente vacío. El conductor, con un uniforme desgastado, no lo miró cuando subió. Apenas un murmullo grave salió de su boca. «Feliz cumpleaños, chico». La voz tenía un tono metálico, casi robótico, que hizo que a Mike se le erizara la piel. Mientras avanzaba por el pasillo del autobús en busca de un asiento, los colores a su alrededor comenzaron a desvanecerse. Los brillantes tonos amarillos y grises del interior se tornaron opacos, casi como si una película de polvo antiguo se adueñara de cada rincón. Mike se sentó cerca de una ventana, mirando cómo el mundo exterior también perdía su vibrancia. Las calles que solían estar llenas de vida parecían ahora desiertas, cubiertas por una niebla espesa que casi borraba el paisaje. Mike intentó convencerse de que todo era parte de su imaginación. Sacó las invitaciones de su mochila, mirando el nombre de cada uno de sus amigos escrito cuidadosamente. Sin embargo, cuando llegó a la última invitación, notó algo perturbador. Había una más de las que recordaba haber escrito. La invitación no tenía nombre, pero en el centro de la tarjeta, en letras rojas que parecían pintadas a mano, se leía: para Trollino. El corazón de Mike se detuvo un instante. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmarse. Debe ser una broma, seguramente Mike X se la puso ahí, pensó, aunque algo en su interior le decía que no era tan simple. Guardó apresuradamente las invitaciones en su mochila justo cuando el autobús se detuvo frente a la escuela. Cuando bajó del autobús, sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a recuperar algo de su color, pero no pudo evitar mirar hacia atrás. Desde la ventana trasera del autobús, Mike creyó ver una figura borrosa, como si alguien lo estuviera observando. Parpadeó, y la figura desapareció. Mike llegó a la entrada de la escuela con su mochila bien ajustada al hombro y las invitaciones firmemente apretadas en una mano. La emoción por su cumpleaños lo mantenía animado, a pesar de la pesadilla inquietante que había sido el trayecto en autobús.
Al pasar por los pasillos, notó cómo los murales en las paredes parecían más descoloridos de lo normal, como si el tiempo los hubiera alcanzado de golpe. La escuela tenía un aire pesado ese día, pero Mike decidió ignorarlo. Hoy será un gran día, se dijo nuevamente en un intento por aferrarse a su entusiasmo. Con cada paso hacia su salón, los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes. Risas, conversaciones y el eco de zapatos llenaban el ambiente. Mike detuvo su marcha para buscar su primera invitación. La sacó con cuidado, mirando el nombre escrito en ella antes de dirigirse hacia uno de sus amigos, que estaba junto a su casillero. «Hey. Aquí tienes, quiero que vengas a mi fiesta esta noche», dijo con una sonrisa genuina. El amigo tomó la invitación, sonrió y le agradeció, pero Mike no pudo evitar notar algo extraño en sus ojos, un destello fugaz, casi como si algo lo incomodara. Mike se apartó rápido, diciéndose que era solo su imaginación y que debía seguir con su misión. A medida que avanzaba por el corredor, entregando más invitaciones, la sensación de incomodidad creció. Algunos compañeros respondían con entusiasmo, otros simplemente asintieron de manera distante. Nadie mencionó nada, pero Mike sentía que las conversaciones se apagaban a medida que se acercaba, como si todos supieran algo que él no. Cuando llegó al aula, vio a Raptor justo antes de que éste entrara. «Espera, Raptor. También tengo una para ti», le dijo con entusiasmo, rebuscando en su mochila. Sin embargo, en lugar de sacar una invitación, sacó la carta que había escrito la noche anterior para Trollino. En ese momento, el filtro de color que parecía seguirlo desde el autobús volvió. Todo se tiñó de un gris opresivo, haciendo que los detalles del entorno se desvanecieran mientras los ojos de Raptor se posaban en la carta. Raptor, al verla, dejó escapar una risa que se sintió casi como un eco en la atmósfera pesada del aula. «¿Y esto qué es, Mike? ¿Una carta para un amigo imaginario?», dijo mientras le arrancaba el papel de las manos. Mike trató de detenerlo, pero Raptor era más rápido y más fuerte. Con un movimiento ágil, desplegó la carta y comenzó a leer en voz alta, con un tono burlón que atrajo la atención de todos en el salón. Mike, en el suelo, solo podía ver cómo se burlaban de él, pero no escuchaba nada, solo miraba sus bocas moverse. «Querido Trollino», comenzó a leer Raptor en un tono exageradamente dramático. Mike sintió que su cuerpo se helaba mientras las risas comenzaban a llenar el pasillo. Intentó gritar, pedir que se detuvieran, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las caras de los estudiantes se distorsionaban, sus risas se convertían en ecos insoportablemente agudos, y el pasillo se tornaba más oscuro, como si la luz fuera drenada del ambiente. Aquella y Acenix miraron a Mike, que yacía en el suelo del pasillo, incapaz de moverse, mientras la multitud se amontonaba, riéndose de él. Aquella tomó una decisión rápida. «Ya es suficiente», gritó, su voz cortando el eco de las burlas. Se abrió paso entre los estudiantes y ayudó a Mike a ponerse de pie. «Vamos, no tienes que soportar esto», dijo con firmeza, mientras Acenix se acercaba, fulminando a Raptor con la mirada. «¿Qué crees que estás haciendo, Raptor?», le espetó Acenix con furia contenida. Raptor, con una sonrisa despectiva, se encogió de hombros. «Solo estamos divirtiéndonos. ¿No puede él también tomarlo como una broma?». Pero aquella no quiso escuchar más. «Eres despreciable», le dijo, mientras rodeaba a Mike con un brazo para sacarlo de la escuela. Acenix, antes de dar media vuelta, se acercó a Raptor y le advirtió: «Si vuelves a hacer algo así, lo lamentarás». Aunque su voz era baja, llevaba un filo que hizo que Raptor tragara saliva, aunque rápidamente recuperó su sonrisa sarcástica. Ya fuera del edificio, Aquela y Acenix trataron de consolar a Mike, pero sus palabras parecían no llegar a él. Sus ojos estaban vacíos, mirando fijamente el suelo. Después de un rato, Aquela decidió llevarlo a casa. El camino se hizo en un silencio incómodo, roto solo por los murmullos lejanos de los estudiantes que aún rondaban por la escuela. Cuando llegaron a la casa de Mike, Mike se abrió la puerta. Su expresión, normalmente indiferente, mostraba una ligera preocupación al ver el estado en el que estaba Mike. «Está en su cuarto», dijo escuetamente, apartándose para dejarlos entrar. Aquela subió las escaleras mientras Acenix optaba por quedarse abajo, cruzando miradas con Mike X, quien parecía incómodamente distante. Aquela abrió la puerta del cuarto de Mike sin llamar, y allí lo encontró, sentado en su cama, abrazando su mochila con fuerza.
Sus ojos estaban hinchados y su rostro se veía pálido bajo la débil luz de la lámpara de su escritorio. Mike, dijo suavemente, acercándose a él. Pero Mike no levantó la mirada. Quiero estar solo, susurró con un hilo de voz. Aquela, sin saber qué más hacer, asintió. Está bien. Estaré cerca si me necesitas. Saliendo del cuarto, Aquela decidió buscar a Cenix. Cuando llegó a su casa, tocó la puerta con urgencia. Cenix abrió, pero llevaba un vendaje en el rostro y su camisa estaba rasgada. ¿Qué te pasó?, preguntó Aquela, horrorizada. Cenix apretó los puños. Raptor y sus amigos. Me encontraron cuando me dirigía a casa. No solo es un cobarde, también es un matón. Sus palabras estaban llenas de rabia, sus ojos ardiendo con un deseo de venganza. Voy a hacer que lo paguen, añadió, pero Aquela lo detuvo, sosteniéndolo por los hombros. No vale la pena. Esto no es lo que Mike necesita ahora. Tenemos que apoyarlo, no meternos en problemas. Esa noche, mientras Mike trataba de celebrar su cumpleaños, intentaba mantenerse optimista, aunque la tristeza era evidente en cada uno de sus gestos. Sus amigos intentaron animarlo con bromas y regalos, pero el ambiente era sombrío. Fue entonces cuando, en otro lugar, Raptor y sus amigos decidieron tramar algo. Vamos a darle una sorpresa, dijo Raptor con una sonrisa maliciosa, sosteniendo una de las invitaciones de Mike que había arrebatado anteriormente. Sin dudarlo, se dirigieron a la casa de Mike. Al llegar, notaron que la casa estaba extrañamente silenciosa, aunque todas las luces estaban encendidas. En la puerta principal había una nota pegada que decía: estás invitado a mi pijamada esta noche. Raptor soltó una risa. Parece que nos tiene algo preparado. Abrieron la puerta sin pensarlo demasiado y entraron. Tan pronto como cruzaron el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, el sonido resonando como un trueno en la quietud de la casa. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de los amigos de Raptor, nervioso. Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra pareció moverse al final del pasillo. Es solo para asustarnos, dijo Raptor, tratando de mantener la calma. Pero incluso él sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa se llenó de un silencio opresivo. Cada paso que daban parecía resonar más fuerte de lo que debería. Las sombras de los muebles se alargaban y retorcían, como si quisieran alcanzarlos. Una risa baja y escalofriante resonó en algún lugar de la casa, pero no parecía provenir de un lugar en específico. Uno de los amigos de Raptor trató de abrir la puerta para salir, pero estaba cerrada con llave. No puede ser, murmuró, tirando del pomo con desesperación. Raptor finalmente comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Esto no es una broma, dijo en voz baja, aunque trataba de sonar seguro. De pronto, las luces se apagaron por completo y quedaron sumidos en la oscuridad. Esto es lo que pasa cuando te metes con nosotros, dijo Aquela con una voz helada, mientras su mirada perforaba a Raptor. La risa escalofriante que había llenado el aire se hizo más intensa, casi como si la misma casa se estuviera burlando de él. Raptor intentó retroceder, pero sus pies no respondían, como si el suelo lo hubiera atrapado. El aire se volvió pesado, denso, dificultando cada respiración. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, retorciéndose como si cobraran vida. Mike no sabe nada de esto, continuó Aquela, dando un paso hacia él. Él salió con Mike X al supermercado. Pero tú, Raptor, y tú cometiste un grave error al burlarte de él. Las palabras resonaron en las paredes como si la casa misma las repitiera en un susurro siniestro. Raptor tragó saliva, su arrogancia se había desvanecido por completo. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Los gritos y los golpes resonaron en la oscuridad, mezclándose con el eco de pasos apresurados y el sonido metálico de algo arrastrándose por el suelo. Era imposible distinguir quién gritaba o quién golpeaba. Todo se fundía en un caos ensordecedor. La oscuridad parecía tener vida propia, envolviendo el sótano en una opresiva sensación de desesperación. De repente, un chasquido eléctrico rompió el silencio, y las luces parpadearon antes de encenderse de golpe. La escena que se reveló era un espectáculo grotesco. El sótano estaba cubierto de una sustancia espesa y rojiza que goteaba de las paredes y se acumulaban charcos en el suelo. Las sombras de los objetos en la habitación se alargaban de manera antinatural, como si quisieran alcanzar a los presentes. En el centro del caos, Aquela estaba de pie, con una pala en la mano. Su rostro estaba manchado con la misma sustancia roja que cubría el suelo, pero lo más perturbador era su expresión.
Una risa macabra escapaba de sus labios, un sonido que no parecía humano, sino algo mucho más oscuro. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y satisfacción, como si estuviera disfrutando de la escena que se desarrollaba a su alrededor. Los créditos comenzaron a rodar, pero antes de que terminara el episodio, se vio a Kayla saliendo de la casa de Mike, arrastrando 2 bolsas negras. Con una extraña canción de fondo, se dirigió al bosque, donde comenzó a cavar un hoyo. Nunca más volverán a molestarnos, murmuró, mientras la lluvia caía, ocultando sus oscuros secretos. Y así, la noche de Mike se convirtió en una pesadilla que nadie olvidaría.